Las ruedas de la maleta se atoraron en una grieta del pavimento oscuro. Bárbara tiró del asa de cuero con todas sus fuerzas, pero el peso era excesivo. El plástico carísimo crujió contra el concreto roto de la acera. A su lado, Emma se abrazaba a sí misma, temblando bajo el viento helado que barría las calles de la Ciudad de México a esa hora de la madrugada. No llevaban paraguas, no llevaban chofer, no llevaban nada más que la ropa que traían puesta y una vergüenza sorda quemándoles la garganta. Bárbara se detuvo bajo la luz parpadeante de un poste de luz. Respiró hondo, intentando que el aire frío le calmara el ardor de los ojos, pero fue inútil. El llanto volvió a subirle por el pecho como ácido. Volteó a ver a Emma. La mujer mayor tenía los labios morados y la mirada perdida. 70 años de su vida entregados a la familia Peralta Avitia, criando a Sofía primero, criando a Bárbara después, y en un solo segundo, un manotazo de crueldad la había arrojado a la banqueta como si fuera una bolsa de basura. No era el frío de la madrugada, no era el peso de la maleta. Era la mirada de su madre lo que tenía a Bárbara temblando hasta los huesos. Esa mirada vacía, arrogante, cargada de un asco que le había destrozado el alma en 1000 pedazos. La mujer que la había parido le había señalado la puerta sin un solo rastro de duda. Su propia madre, señorita Bárbara, murmuró Emma, con la voz frágil, apenas un hilo de sonido en medio del ruido lejano del tráfico. Tenemos que buscar un hotel, o llamar a don Gonzalo. No podemos quedarnos aquí paradas en la calle. Es peligroso. Bárbara sacudió la cabeza con violencia. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, manchándose la manga de la sudadera con rímel negro. No le voy a marcar a mi papá. Emma, él es el culpable de todo este infierno. Si él no se hubiera metido con Grecia, mi mamá no se habría vuelto loca. No le voy a pedir ayuda a ese cobarde. Ni a él, ni a Carlo, a nadie de ese maldito mundo, pero no traemos efectivo. Mi niña, ¿y sus tarjetas? La señora Sofía podría bloquearlas en cualquier momento. Usted no conoce la calle. Yo estoy vieja, pero usted es una niña de cristal. Nos van a hacer daño. Bárbara apretó los puños. Quería gritar que ya le habían hecho daño, que el peor monstruo no estaba escondido en un callejón oscuro, sino durmiendo en la recámara principal de su propia mansión. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el rugido de un motor rompió el silencio de la calle. 2 luces amarillentas barrieron el asfalto mojado, iluminándolas de golpe. Un sedán viejo y despintado frenó en seco a un par de metros de ellas. El motor tosió antes de apagarse. La puerta del conductor se abrió con un rechinido metálico. Salvador bajó del coche casi corriendo. Llevaba una chamarra de mezclilla gastada y los ojos inyectados en una mezcla de furia y absoluta incredulidad. Había terminado su turno en la empresa. Había pedido prestado el coche a un vecino del barrio para hacer un mandado. Y el destino, o tal vez un Dios que todavía se apiadaba de Bárbara, lo había puesto exactamente en esa ruta. ¿Qué chingados hacen aquí afuera?, preguntó Chava. Su voz ronca resonó en la banqueta. Cargada de una indignación que no intentó disimular, caminó directo hacia ellas. Sin importarle que un auto pasara tocando el claxon a sus espaldas, miró la maleta, miró el rostro descompuesto de Emma, y luego clavó la vista en Bárbara. Al verla así, con los ojos hinchados y temblando de frío en plena calle, sintió que le daban una patada en el estómago. Chava, susurró Bárbara. Su voz se rompió en la primera sílaba. Todo el orgullo de heredera millonaria que había intentado sostener se desplomó al verlo. Dime que es una broma. Dime que se les descompuso el carro y están esperando la grúa. Por favor, dímelo. Porque si me entero que tu jefa las echó a la calle a esta hora de la noche, juro por Dios que me regreso y le tumbo la puerta a patadas. Emma bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Bárbara se tapó la cara con ambas manos, sollozando con una fuerza que le sacudió los hombros. La respuesta era evidente. Salvador apretó la mandíbula hasta que los dientes le dolieron. No hizo más preguntas.
No necesitaba escuchar los detalles asquerosos del berrinche de una mujer rica que había perdido la cabeza. Actuó con el instinto puro del barrio, el instinto de quien sabe que en la calle el tiempo es oro y el frío mata. Agarró la pesada maleta de Louis Vuitton como si estuviera llena de plumas. La aventó en la cajuela oxidada del sedán. Luego, se acercó a Emma. Le puso una mano firme en la espalda y la guió con extrema suavidad hacia la puerta del copiloto. «Súbase, doña Emma. Aquí adentro está calientito. Ahorita le prendo la calefacción». Emma asintió, agradecida. Subiendo con lentitud al auto viejo, Salvador cerró la puerta y se volvió hacia Bárbara. Ella seguía paralizada bajo la luz del poste, con los brazos cruzados sobre el pecho. Él se quitó la chamarra de mezclilla en un movimiento rápido. Se acercó a ella, invadiendo su espacio, y le echó la prenda sobre los hombros. Olía a serrín, a detergente barato y al calor del cuerpo de Chava. Para Bárbara, en ese momento exacto, fue el olor más seguro del universo. «Vámonos», güerita, dijo él en voz baja, casi en un ruego. «¿A dónde?», preguntó ella, levantando la vista con los ojos llenos de miedo. «No tenemos a dónde ir». «Salvador, no voy a regresar con Carlo. No voy a ir a un hotel donde me puedan encontrar. Ya no tengo casa». Chava la miró fijamente. Una mirada oscura, profunda, que no aceptaba un no por respuesta. «Mientras yo respire, tú nunca vas a dormir en la calle. Sube, Chaucajo». El trayecto fue largo y silencioso. El sedán viejo rebotaba en cada bache de la ciudad, muy lejos de la suspensión perfecta de las camionetas blindadas de la mansión Peralta Avitia. Las luces brillantes de las zonas residenciales fueron quedando atrás, reemplazadas lentamente por faroles fundidos, puestos de tacos cerrados con lonas de plástico y paredes pintadas con grafitis borrosos. Bárbara miraba por la ventana, apoyando la frente contra el cristal frío. El mundo que ella conocía había desaparecido, su tarjeta de crédito sin límite, sus rutinas de gimnasio, los jugos detox que le preparaban las empleadas de servicio, todo se había esfumado. Y sin embargo, extrañamente, mientras sentía el calor de la chamarra de Salvador sobre sus hombros, el pánico empezó a ceder. El auto se detuvo frente a una casa de 2 pisos. La fachada tenía la pintura descascarada en tonos verde agua. Una pequeña reja de herrería oxidada protegía la entrada. Chava apagó el motor. «Llegamos», anunció, bajándose rápido para abrirles la puerta. Entraron a la casa. El olor a frijoles refritos, a café de olla y a humedad los recibió de inmediato. El espacio era minúsculo comparado con el recibidor de la mansión, una sala de estar pequeña, un sillón forrado con una funda floreada que había visto mejores días, y una televisión cuadrada que seguía encendida en un canal de noticias de madrugada. En el sillón, un hombre mayor dormitaba con un periódico sobre el pecho. Al escuchar el ruido de la puerta, Mariano Reyes abrió los ojos de golpe y se puso de pie. Asustado. «Chava», exclamó Mariano, frotándose los ojos. «¿Qué pasó? Mijo, ¿por qué llegas a esta hora?». Mariano se detuvo en seco al ver a las 2 mujeres de pie en el umbral de su casa. Parpadeó, confundido, reconociendo el rostro de Bárbara por las revistas de sociales y por las pláticas de su hijo, y reconociendo a Emma, la mujer con la que apenas empezaba a compartir una extraña y tímida conexión. «Doña Emma», Mariano dio un paso adelante, viendo la palidez en el rostro de la mujer. «Dios bendito. ¿Qué les pasó? Parecen espantadas. Las corrieron». «Jefe», respondió Chava, cerrando la puerta y pasando el cerrojo. La señora Sofía perdió la cabeza y las echó a la calle. No tenían a dónde ir. Se van a quedar aquí el tiempo que necesiten». Mariano no hizo preguntas incómodas. Con la dignidad de un hombre que conocía la desgracia de primera mano, asintió rápidamente. Se acercó a Emma y le ofreció el brazo con absoluto respeto. «Venga para acá. Doña Emma, siéntese en el sillón. Ahorita mismo le caliento agua para un té de manzanilla. Está usted helada».
Esta es su casa. Perdone lo humilde, pero aquí el frío no entra. Emma se dejó caer en el sillón, soltando un suspiro que sonó a cristal roto. Mariano corrió hacia la cocineta. Salvador se quedó a solas con Bárbara en el pequeño pasillo. Ella miraba a su alrededor. El techo bajo, las paredes delgadas. Un retrato viejo de Marisol y Chava, cuando eran niños colgados cerca de la puerta, era un mundo completamente ajeno a ella. Pero había una calidez latiendo en las paredes que la mansión de mármol de los Peralta Avitia jamás había tenido. Ven, le dijo Chava en voz baja. La guió por un pasillo estrecho hasta la última puerta. La abrió. Era su cuarto. Un espacio apenas lo suficientemente grande para una cama individual con una colcha de cuadros, un buró de madera gastada con una lámpara vieja y un pequeño ropero. Las paredes estaban limpias, pero no había lujos. Solo un par de guantes de boxeo colgados de un clavo y un póster desgastado. Tú vas a dormir aquí, le indicó él, prendiendo la lámpara. La luz amarilla iluminó el espacio modesto. Yo me acomodo en la sala con mi jefe. Nadie te va a molestar. Nadie sabe que estás aquí. Ni tu mamá, ni el tarado de tu esposo. Aquí estás a salvo. Bárbara entró a la habitación. Sus tenis pisaron el piso de linóleo. Se acercó a la cama y se sentó en el borde. El colchón rechinó bajo su peso. Pasó las manos por la colcha áspera. Todo gritaba pobreza. Todo gritaba carencia. Y sin embargo, sintió unas ganas inmensas de llorar. Pero esta vez, de puro alivio, Chava se quedó de pie en el marco de la puerta. Se frotó la nuca, nervioso, sintiendo que su cuarto era demasiado poca cosa para una princesa como ella. Perdón por el tiradero, murmuró él, mirando al suelo. Y por el colchón, está medio duro, pero te prometo que las sábanas están limpias. Lo vi ayer. Si necesitas otra cobija, Salvador. Bárbara lo interrumpió. No fue un grito, fue un ruego. Levantó la vista. La luz amarillenta de la lámpara le daba a su rostro un brillo dorado y triste. Chava dejó de hablar. Dio un paso hacia adentro de la habitación, luego otro. Quedó de pie frente a ella, a menos de 1 metro de distancia. ¿Por qué haces esto por mí?, le preguntó Bárbara. Su voz temblaba. El aire en la habitación pequeña se volvió de repente espeso y difícil de respirar. Me he portado pésimo contigo. Te he tratado mal. Te engañé. ¿Y tú? Tú me recoges de la calle como si yo valiera algo. Chava apretó las manos a los costados de sus piernas. Tragó grueso, porque vales todo. Güerita, las palabras cayeron en el cuarto como una sentencia definitiva. Bárbara se levantó despacio. La diferencia de altura los obligó a mirarse en un ángulo peligroso. Estaban tan cerca que el olor a lluvia de la calle, mezclado con el calor de la habitación cerrada, formaba una burbuja invisible alrededor de los dos. Ella levantó la mano. Sus dedos, finos y temblorosos, rozaron el pecho de Salvador, justo sobre su camiseta de algodón blanco. Sintió el latido desbocado del corazón de él bajo la tela. Chava cerró los ojos por una fracción de segundo al sentir su tacto. Era una tortura. Era un castigo de los dioses tenerla ahí, en su propio cuarto, respirando su mismo aire, sabiendo que estaba casada y que su mundo estaba a punto de explotar, pero no retrocedió. Estoy rota. Chava, susurró ella. Con los ojos llenos de lágrimas nuevas, se acercó 1 centímetro más. Sus labios casi rozaban la mandíbula de él. No sé cómo arreglarme. No sé cómo volver a ser la hija perfecta. No sé qué hacer. Salvador bajó la mirada. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. La tomó de la cintura con ambas manos. Un agar firme. Protector, que no pedía permiso. No tienes que arreglar nada aquí. Aquí no eres la hija perfecta. Eres tú. Y a mí no me asustan los pedazos rotos. Bárbara soltó un pequeño jadeo. El mundo exterior dejó de existir. Carlo no importaba. Su madre no importaba. La mansión fría y vacía se borró de su mente. Cerró los ojos.
dejándose caer hacia adelante, buscando la boca de Salvador. Pero justo en ese momento, el sonido vibrante y agudo de un teléfono celular rompió el silencio de la casa. Provenía del bolsillo de la chamarra que Bárbara aún llevaba puesta. La pantalla se iluminó a través de la mezclilla, proyectando una luz blanca y fría contra la pared. El teléfono no dejaba de vibrar, exigiendo una respuesta. Un recordatorio cruel e implacable de que la jaula de oro de la que acababa de escapar todavía tenía la llave puesta en su tobillo. Salvador se detuvo, con la respiración pesada, y miró el bolsillo iluminado. La magia se hizo trizas, dejando en el aire una promesa a medio cumplir y el sabor amargo de una realidad que tarde o temprano tendrían que enfrentar.